Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. ¿Qué queremos los ciudadanos y ciudadanas de este país con respecto al servicio de justicia? Podemos hablar de decenas de programas, podemos hablar de miles de leyes, podemos hablar de miles de personas que hoy día integran los diferentes estrados o estamentos del servicio de justicia. Desde el más alto encumbrado titular de la Corte Suprema de Justicia, de la más alta encumbrada titular del Ministerio Público, de la cabeza del Ministerio de la Defensa Pública, hasta el último servidor público que tiene su tarea en la de ser servidor desde la justicia. Sin embargo, podríamos resumir de qué quiere la ciudadanía paraguaya en dos cuestiones bastante puntuales, paralelas pero vinculadas. Por un lado, los y las habitantes de este país. ¿Qué queremos? Queremos jueces ecuánimes, queremos jueces justos, queremos jueces que no tiemblen al momento de aplicar la justicia, que no piensen en ningún tipo de posible afectación económico-política, que no piensen en teléfonos, que no piensen en llamadas, que no piensen en presiones sociales, que no piensen en presiones de las empresas periodísticas, que no piensen en el titular del día siguiente. Queremos jueces ecuánimes, justos, que apliquen la ley con todo el rigor de la misma, pero desde un punto de vista humanizante. Eso queremos con relación a los jueces. Con relación a los agentes del Ministerio Público, ¿qué tipo de fiscales y fiscalas queremos? Queremos fiscalas objetivos, que trabajen sopesando de igual manera los elementos de cargo, así como los elementos de descargo. Ese tipo de fiscales queremos, agentes fiscales responsables, serios, que tampoco piensen en ningún tipo de situación más que de la aplicación de la ley. Tanto jueces como fiscales solamente deben temer a la ley, solamente deben cumplir con la ley. Más nada debe importar, pero también deben tener en cuenta tanto jueces y fiscales que son servidores públicos. Nada más que eso. Parece algo tan sencillo, pero sabemos que es algo muy complicado. Jueces ecuánimes, fiscales objetivos. Ojalá que eso sea la realidad muy pronto y no la excepción como ahora lo es actualmente. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Recientemente la Corte Suprema de Justicia resolvió aplicar un sumario y suspender a la jueza penal de sentencia Nilda Jiménez Bogarín por presuntamente haberse ausentado en la audiencia para un juicio oral y público, alegando una situación que al final no era, según el sumario de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la jueza, a través de un abogado representante, está indicando y denunciando formalmente que todo se ha tratado de una artimaña, de algo montado para quitarle a ella, no solamente del cargo, sino del juicio en particular que ella estaba integrando. Nos acompaña el abogado representante de la jueza suspendida Nilda Jiménez, el doctor Carlos Mendoza. ¿Cómo estás, doctor? Buenas, muy bien. Usted justamente estoy aceptando la defensa, el asesoramiento técnico, mejor, de esta magistrada, teniendo en cuenta que ella fue suspendida de acuerdo a la legislación y la potestad que tiene la Corte Suprema de Justicia en base a una mayoría absoluta, ¿verdad?, de los miembros de los ministros de la Corte, y remitido al jurado de enjuiciamiento como para
su enjuiciamiento, ¿verdad? Lastimosamente la base de esa resolución está basada en la producción de documentos no auténticos, prácticamente de acuerdo al informe de la magistrada que la denuncia, ella, una compañera de trabajo, ¿verdad? Donde indica que ella no se presentó a las 8:30. Sin embargo, en esa fecha y a esa hora hubo un acontecimiento de público conocimiento que fue la controversia que existió entre el doctor Maciel y el doctor Almada, ¿verdad? En esa misma sala de juicio orales que atrasó el inicio del juicio. Ella estaba esperando que... Discúlpame, sí. para entrar en materia, estamos refiriéndonos a la doctora Nilda Jiménez. Nilda Jiménez, sí. Nilda Jiménez era parte de un tribunal de sentencia en una causa. En una causa que debiera de haber empezado a las 8:30. ¿Qué día? El día, el día del acontecimiento de... Hace un mes atrás. Hace un mes atrás, sí. Hace un mes atrás. Bueno, perfecto. La jueza integraba, era parte del tribunal. Era miembro titular del tribunal, donde la otra presidenta, que aquí fungía presidenta, la señora Mesalina Fernández y la doctora Gloria Hermosa. Al igual que suplente era la doctora González, ¿verdad? Estaba entonces Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y Nilda Jiménez eran miembros titulares de un tribunal de sentencia. De un tribunal de sentencia. Bueno, ¿qué pasó después? Y ese juicio no podía empezar porque anteriormente la doctora Gloria Hermosa y la doctora Maldonado conformaban un tribunal como miembro, estaba la doctora Mesalina Fernández, y el juicio no pudo empezar por inasistencia de las partes. Eso se trasladó hasta que se cierra el acta a las 8:44. Mientras se estaba realizando la firma de las actas, estaba terminando ese juicio, estaba retrasado el inicio que tenía que empezar a las 8:30, y fue en ese momento lo que hay el acontecimiento donde hay un conflicto. José Domingo Almada tiene un problema con Maciel. Con el doctor Maciel. Sí, y lo que sigue en ese momento es lo que hace un informe que ella no está presente. Sin embargo, no ocurrió eso. Informe eleva un informe la doctora Mesalina Fernández. Con datos que no son ciertos. ¿Qué informa la doctora Mesalina Fernández? Que la doctora Nilda Ocampos no se presentó a la sala, Nilda Jiménez no se presentó a la sala de juicios orales a las 8:30. Cuando que ella estaba esperando, como es un procedimiento normal, que el actuario de la presidenta, en este caso de Mesalina, le convoque a los magistrados una vez que las partes están presentes, conforme lo prescribe el artículo 382, ¿verdad? Porque es el actuario en el 365 lo que tiene que realizar la organización del juicio oral. Una vez que comprueba la presencia de las partes, entonces ahí se le llama a los magistrados para que empiece el proceso, y la presidenta es la que dirige. Eso es lo que nos sucedió por un retraso normal que hubo. Y ella informa que ella no se presentó a juicio a la hora indicada, y es cierto, no se presentó porque no se podía presentar porque la sala estaba ocupada, ¿verdad? Y eso algo tan sencillo, tan simple, genera la comunicación. Un sumario que da con la suspensión de la jueza Nilda Jiménez. Hay un problema que es que vienen arrastrando, parece ser, entre las dos magistradas por resoluciones que integran, porque son tribunales permanentes lo que tiene la Corte Suprema. Y al parecer, por ejemplo, estas mismas miembros del tribunal, ya sea como presidenta o miembros, suelen votar en disidencia y suelen ser revocadas en la Cámara. Y según la ley del jurado de enjuiciamiento, cuando tiene 3 nulidades, puede provocar el enjuiciamiento de la magistrada. Y en este último caso ya estaba votando en forma negativa, ¿verdad? En disidencia, y son anuladas. En uno no firmó, por ejemplo, el caso del actuario que estuvo involucrado en cuestiones de drogas, ¿verdad? En este caso fue revocado ahora porque no firmó justamente ella, porque no estaba de acuerdo. Y no estaba ¿Quién no firmó? La doctora Nilda Jiménez. ¿No firmó? No firmó, firmaron las dos y remitieron conforme al acta de juicio oral, algo que pensaron que iba a ser igual, iba a seguir su curso. Eso se apeló y se revocó ahora en la Cámara de Apelaciones. ¿Por qué no firmó? Tenía que haber firmado en un otro sentido. No firmó porque ella me alega, ¿verdad? Ella según su manifestación era un juicio que debiera de durar 2 días y se estaba prolongando por 15 días hasta que se realiza la denuncia por parte del padre del procesado de que estaban pidiendo una cantidad de dinero en dólares, y fue firmado justamente ya para poder hacer de nuevo el juicio cuando hay duda, cuando falta la parcialidad de los jueces que garantiza el artículo 16, se tiene que hacer de nuevo el juicio. ¿El padre de este actuario acusó a quién? No, el padre del procesado acusó al actuario de pedir plata para darle un proceso, para darle la pena mínima, que salió en este caso la pena mínima de 5 años por delito de droga, que es la base, ¿verdad? Sí. Y este proceso estaba durando más o menos 15 días ya, un proceso que debiera haber durado 2 días, entonces se prestaba la acusación. Ella dijo que no podía acompañar la
firma. Ese es el antecedente de lo que Ese es pasa el después. último antecedente. El último antecedente. El otro antecedente es otro caso que también fue revocado ahora en la Corte Suprema, que ya tiene un voto en disidencia por el doctor Cristóbal Sánchez. Son varias circunstancias que viene arrastrando y que prácticamente no están de acuerdo. Cuando ella pide entonces a la Corte Suprema para cambiarse de tribunal y a otro lugar para no actuar más en disidencia, porque cada persona tiene que fallar conforme a la sana crítica, sí, conforme a su convicción, ¿verdad? Y no acompañar los votos de acuerdo a tambor batiente, ¿verdad? Y ese parece el inicio del problema entre esta magistrada y que continúa. Entre Nilda Jiménez y Mesalina Fernández. Entre Nilda Jiménez y todo el equipo ahí que están, según palabras de Nilda Jiménez. Ahora, Nilda Jiménez contraataca e incluso denuncia penalmente el hecho de que supuestamente falsificaron un documento público para que se desemboque en su suspensión. ¿Qué hay de eso? Bueno, en realidad que ella todavía no hace la denuncia. Lo que pasa es que ahí están involucrados, hay un documento público que es emanado por la máxima instancia, la Corte Suprema de Justicia, en una resolución que le suspende. Ella dice que en base a la denuncia, la magistrada no se presentó a las 8:30, dice. Bueno, esa acta nunca aparece por ningún lado, ni siquiera en el jurado está esa copia de esa acta. No hay un acta. No hay un acta todavía, estará en el expediente, pero sí, no sé si se va a poder hacer primar de nuevo y cambiar ese horario, porque también un acta anterior de las 8:44 que finalizó la audiencia anterior. Entonces, todos los 5 ministros de la Corte firmaron que a ella le suspende por no estar presente a las 8:30. Y no puede estar presente ella a las 8:30 porque a las 8:44 terminaba una audiencia anterior en la sala 9. Por lo tanto, los ministros están haciendo una producción de documentos de contenido falso. No podía iniciarse nada a las 8:30, por 8:44 tenía que terminar. Se terminó el acta y se estaba firmando. Se estaba usando la misma sala. Al término de esa sala empieza la discusión entre Almada que dura hasta las 8:51 aproximadamente. Sí. Y en ese momento es en la que la señora Mesalina va hasta el despacho y le increpa y entonces ella le dice no sé nada y la acompaña hasta la sala judicial y ahí continúa la discusión. Y ella le dice que ella no puede formar parte porque podría estar vulnerada su imparcialidad ya que le está maltratando frente a todos los presentes. Y en realidad que el acta no es que se dejó de hacer ese proceso, sino que se tenía que elaborar acta porque el imputado no compareció y se le declaró rebelde. Entonces esa acta igual, y ahí vuelve a haber un error, vamos a decirle para no decir una producción de documentos no auténticos, porque ahí la señora Mesalina dice que tuvo que integrar con la suplente. Sin embargo, la otra titular, que era la compañera de la doctora Nilda Jiménez, tampoco se presentó a la sala. La que estaba era la suplente y ella ahí le hace asumir como titular. Entonces ahí vuelve a cometer un error, un desliz o algo que no está todavía aclarado porque es cosa que tiene que verse en las actas y tiene que probarse. Nosotros solicitamos ahora una audiencia oral al jurado de enjuiciamiento y está pendiente, se suspendió 2 veces ya. Y volvimos a solicitar la reconsideración de esta decisión a la Corte Suprema de Justicia y que está en estudio en este momento en base a estos antecedentes y a estos documentos legales que presentamos y además a la copia del circuito cerrado en el cual se determina exactamente el horario y el transcurso de los tiempos que van contando y donde la jueza Mesalina Fernández realiza un informe con actos que vulneran o que violan la realidad de las cosas, ¿verdad? Ella manifiesta que 8:30 ella no se presenta, sin embargo 8:44 está la afirmación, está todo grabado y hay documentos de otra causa. Que esa sala estaba ocupada. Que esa sala estaba ocupada y que estaban realizando un juicio oral en esa sala. Integrado con la jueza Mesalina Fernández como miembro y la doctora Maldonado como presidenta del tribunal. ¡Qué verdadero problema! Y es un problema porque es demasiado rápido, sin investigar, que se le está suspendiendo a una persona que tiene en su haber, desde que ella asumió el cargo, 40 juicios orales. Si se hace una comparación con la otra magistrada, me suele decir que se pida un informe para ver cuántos juicios orales realizaron las otras en el mismo tiempo y no creo que hayan realizado más de 20 aproximadamente. En el mismo tiempo. Está solicitando esos informes, pero le están denegando. Se le pidió informe también hay un expediente de horario de juicios orales donde se puede determinar
mirar todos los horarios que yo le estoy diciendo y son los documentos que se presentaron a los que accedimos. A partir de ahora se tiene que hacer un sumario nuevamente para determinar la existencia o no de ese hecho. Mientras tanto, ella solicitó a la Suprema Corte, a la Corte Suprema de Justicia para que se levante su suspensión, porque de hecho no enviaron los documentos que acreditan lo que ellos están manifestando en la resolución, que ella no se presentó a las 8:30 en la sala 9. No hay nada que demuestre eso. Hay filmaciones, se pasaron por los medios y a través del pasado de esas filmaciones por los medios donde figura la hora exacta, donde ellos se retiran de ese juicio, de esa sala, que es la 8:51, ¿verdad? Entonces ahí el acta no aparece, tendríamos que buscar el expediente original. Estaba ocupada. Forma de demostrar que no se podía iniciar el juicio en donde estaba o donde integraba a la doctora Nilda a las 8:30 porque había un juicio en esa misma sala. A la que tendría que haber empezado a las 8, pero empezó a las 8:15. Terminó a las 8:44. Con un moquete de paso. Después del juicio ya fue el... Después del juicio fue la escena de box entre José Domingo Almada y Maciel. La escena, sí. ¿Ustedes qué solicitan y qué denuncian formalmente después, finalmente? Y lo que nosotros estamos pidiendo primeramente es el derecho a la defensa y el derecho a que ella sea repuesta en su cargo sin haber tomado unilateralmente postura en una... O sea, ella prácticamente está siendo juzgada, tiene una pena anticipada, una suspensión directamente por un acta por haber presentado primero, y es demasiado fácil porque ya solicitó por escrito a la sección de vigilancia los videos que se tiene, está todos los videos donde se puede determinar exactamente la hora y lo acontecido. Lastimosamente también hay un informe de un auditor que también le denunció ella por haber faltado a la verdad de que ella no estaba en su despacho, sin embargo ese auditor la acompañó y se ve también en el video todas esas circunstancias, o sea que existen circunstancias que no se compadecen con la verdad. ¿Están queriendo echarla a ella por no responder a ciertos intereses? Y podría indicarse que podría ser algo de eso, porque por ejemplo, tengo entendido que la otra magistrada, ¿verdad? Con la que tiene el problema, una vez se presentó en una audiencia pública de un concurso en Conatel y denunciaron, pero esa nunca se investigó, en un horario que sí que tenía ella 2 juicios orales según el informe. En un concurso de la radio de su padre, creo que era. ¿Quién se presentó? Y la doctora se presentó a... Espera. ¿Qué doctora se presentó? Había una fecha que tenía un juicio oral y había un concurso para licitación de la emisora de la radio. Entonces ella se presenta... ¿Quién es ella? La magistrada Mesalina. O sea, Mesalina Fernández, según lo que vos estás diciendo, en horario que tenía un juicio oral, no estaba en Palacio de Justicia. Se presenta con 2 funcionarios en el Conatel para impedir que se realice la apertura de sobres de una licitación. Pero ella fue denunciado y nunca se abrió sumario. ¿Cómo ella puede impedir eso si ella es jueza penal, no es jueza civil, no es procuradora? No, ella se fue como público nomás. ¿Y como público impidió que se realice algo? Mientras tenía que estar en su oficina. Eso es lo que está, eso es la denuncia que existe ante la... ¿Te das cuenta de lo grave que está diciendo doctor Fernández? Mendoza. Perdón, doctor Mendoza. Hay una denuncia. Y una jueza que tenía que estar en un juicio oral y público, en este caso de Mesalina Fernández, en ese mismo horario estaba en la Conatel con 2 funcionarios judiciales como público impidiendo que se realice una licitación. De la radio de su padre, es la de Asunción, creo que es de su padre. Según el acta notarial que se tiene a la mano y según la denuncia también que se realizó en la Corte Suprema de Justicia. Esto tiene que decir, como una jueza... No, pero esto no tiene nada que ver con el proceso que se le está llevando a cabo con la doctora Nilda. Esto es una cosa aparte. Yo lo que digo más que de repente es muy rápido la suspensión de la doctora Nilda cuando otras causas para las otras magistradas están todavía pendientes de estudio. Bueno, doctor Carlos Mendoza, muchísimas gracias. A usted, muchísimas Obviamente gracias. El derecho a la réplica que se le da a la doctora Mesalina Fernández, con todo el placer, como acá en Causa Justa, todo el mundo tiene la palabra. A la vuelta del corte, con el doctor Juan Martés vamos a hablar de varios temas. A la vuelta del corte.
A través de la modificación del marco penal meses atrás, ya casi años atrás, se comenzó a dar una dinámica en el sistema penal y en el sistema penitenciario, que lo sufre el sistema penitenciario. ¿Cuál es la aplicación de medidas de prisión preventiva prácticamente como la norma y no como la excepción? Cuando la pérdida de la libertad de una persona es la última herramienta que tiene el Estado con relación a un ciudadano o una ciudadana. Y esto está generando no pocos problemas. Estamos en compañía del analista doctor Juan Martens para hablar un poquito de este tema en una primera parte de la entrevista. Doctor Juan Martens, bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación, Héctor. ¿Cuáles son hoy día, qué números podemos poner sobre la mesa para decir el tema de la prisión preventiva se ha convertido en un problema y no en una solución? Y prácticamente el 80% de las personas privadas de libertad, Héctor, 14.000 personas en total están privadas de libertad en el sistema penitenciario paraguayo, hoy están con prisión preventiva. Es decir, no sabemos si son culpables o inocentes, y esto le ubica a Paraguay en el país con mayor índice de presos sin condena en América Latina, cuarto en el mundo, y realmente es una preocupación, pero a la vez es una cuestión que nos tiene que llevar a mirar el comportamiento histórico. Y aquí tenemos unos datos de unas investigaciones que estamos llevando adelante, Héctor. Esto es histórico en Paraguay y de allí que esta cultura de encerrar a las personas sin saber su estado de inocencia o culpabilidad sea realmente una práctica. En 1931, solo el 3% de las personas privadas de libertad estaban condenadas. Teníamos un 96% de presos sin condena. Esto quien nos cuenta, Teodosio González, en Infortunios del Paraguay, que hace un recorrido histórico de varios aspectos de la vida social paraguaya y devela este número preocupante. Posteriormente, en 1981, Héctor, apenas el 5% de la población penitenciaria estaba con condena. 68 años después estamos hablando, es decir, el comportamiento histórico del sistema penitenciario es encerrar a las personas sin saber su culpabilidad, sin estar segura de su culpabilidad, y esto revela una actitud punitiva que necesita ser trabajada y que ni siquiera el cambio del Código Procesal Penal ha logrado modificar. Y hoy se suma a lo que nosotros le llamamos el terror judicial, en el sentido de que jueces y fiscales encierran porque temen ser destituidos por el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que tiene una práctica sistemática de destituir a jueces y fiscales por no aplicar prisión preventiva. Es decir, se emite un mensaje a los operadores de justicia de que encierren. En la República del Paraguay no tenemos ningún magistrado destituido por haber mantenido ilegalmente encerrada a una persona. O sea, hemos visto casos de 12 años de personas privadas de su libertad ilegalmente, pero ningún magistrado ha sido o magistrada ha sido destituida. Sin embargo, por no otorgar prisión, varios jueces y varios fiscales fueron y están siendo destituidos, y esto realmente es preocupante para el sistema de garantías de nuestro país, Héctor. No hay justamente eso, garantías hoy día. Lo que debería ser la excepción hasta la condena, que es la pérdida de la libertad, hoy día es la norma. Hoy se convierte en una norma y lastimosamente esta actitud punitiva se ve fortalecida por mensajes que emite, reitero, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que hace que los jueces y las juezas teman dar la libertad cuando corresponden. Y esto condice con esta actitud punitiva que tiene en ocasiones la población paraguaya, que en un 97% tiene miedo, dice que aumentó la delincuencia cuando en realidad el homicidio, por ejemplo, descendió, solamente en ciertos niveles aumentaron los delitos contra la propiedad y el encierro viene siendo sistemáticamente aumentado. Tenemos más de 100% de personas privadas de su libertad en comparación a 6 o 7 años atrás, y esto repercute negativamente en las condiciones de vida de las personas encerradas. Las 14 penitenciarías que tenemos están rebosadas, no hay espacio, hay 1.500 personas que ingresan por año. Están los famosos pasilleros que no tienen cama, que no tienen colchón, que no tienen un espacio físico, que en estas lluvias amanecen parados,
en los pasillos de Tacumbú. ¿Y cómo queremos rehabilitar, reinsertar, tratar a estas personas? O sea, de allí es la preocupación de que esta sea y siga siendo la política del Estado paraguayo con relación a las personas privadas de su libertad. Pero el marco penal nos obliga, porque crimen no acepta medida alternativa a la prisión. Pero puede no aplicarse ninguna medida. Es la interpretación que recién también hablaba el doctor Mendoza. O sea, no todos los casos merecen ser atendidos o solucionados con una prisión preventiva. O sea, tiene que darse estos presupuestos de peligro de obstrucción, peligro de fuga, que en ocasiones ya ni siquiera se analizan, pero en la práctica tribunalicia, en aquellos casos en donde no hay una presión mediática o no es un caso muy sonado, se dan nuevamente medidas alternativas en caso de crímenes. ¿Y por qué esto ocurre? Ocurre porque el sistema penitenciario paraguayo es incapaz de absorber a toda la cantidad que tendría que estar presa y porque precisamente esta norma que se interpreta restrictivamente en contra de la Constitución Nacional no permite el ejercicio de derechos y garantías de los y las litigantes. Entonces, Iguirupi, como una cultura paraguaya, existe la ley, dice no podemos dar medidas alternativas en caso de crímenes, pero te puedo asegurar que prácticamente en todas las circunscripciones se dan si el caso no es tan conocido, si el caso no es tan mediático o si no hay tantos intereses en juego. Entonces estamos hablando de una justicia titulera. Estamos hablando de una justicia dependiendo de la cara del cliente, dependiendo del caso, dependiendo de la repercusión mediática que tiene. Entonces se subvierte nuevamente la aplicación de la ley y nuevamente existen ciudadanos de primera, de segunda y de tercera con relación a esta prohibición de medidas alternativas. Entiendo, que prohibición que es para aquellos casos emblemáticos, con mucha visibilidad. Con mucha visibilidad, con mucho ruido, cuando en realidad la ley, si aplicásemos bien, previó que en esos casos donde hay peligro de fuga, peligro de obstrucción, no se dé medidas alternativas. A pesar de que sea crimen. No, claro, en caso de crímenes, si no hay peligro de obstrucción, si no hay peligro de fuga, se le puede tener en la casa. ¿Cuál es el problema de tenerlo en la casa? El control. O se le tiene vigilándose aleatoriamente, caminando por la calle. O sea, lo que tendríamos que reflexionar los paraguayos y las paraguayas es cuál es el modelo de justicia que queremos. Porque finalmente cuando nos toca, todos nos acordamos de las garantías. Pero cuando es el otro en que está en problema y dice, no, algo habrá hecho, por eso que se vaya nomás. En realidad la garantía lo que busca proteger es la libertad de todas las personas y que independientemente del dinero que uno tenga, tenga derecho y tenga acceso a la justicia. Y ese es el problema que tenemos, pero como te decía, en 1931 teníamos 3% de personas condenadas. O sea, es histórico el comportamiento del sistema penitenciario de no punir con el encierro a los culpables, sino que a las personas sospechosas. O sea, ser sospechoso en este momento en nuestro país, lastimosamente, es riesgoso. Ser sospechoso impide que ejerzas tus derechos en libertad y ser sospechoso, por tanto, te convierte en un ciudadano encerrado sin las mínimas condiciones, sufriendo un par de violaciones de derechos humanos si uno no tiene la posibilidad de pagar su estadía en prisión, Héctor. Y esa es la realidad que ojalá con este nuevo gobierno que empezó hace poco se subvierta, pero los signos que ha dado de construcción de nuevas penitenciarías y tal no dan cuenta de que necesariamente se vaya a descongestionar las cárceles, sino que nuevamente se apuesta a esta solución dura como si esto contribuyese a la seguridad. Lastimosamente no. Y para más, esto deriva en, al analizar la Constitución Nacional, en darnos cuenta de la Constitución Nacional cuando dice de que el Estado tiene el objetivo de la aplicación de la ley para reinsertar al individuo en la sociedad, es absolutamente mentira, es una burla. En este momento es absolutamente utópico, es ilusorio, y los jueces y las juezas que están aplicando prisión preventiva debieran saber que es mentira lo que están firmando cuando dicen va a ir a un centro donde va a ser tratado, va a ser rehabilitado, porque ninguna penitenciaría nacional
tiene la capacidad de brindar tratamiento. En Tacumbú hay 2, 3 psicólogos, en algunas cárceles no hay ningún psicólogo, se les mantiene en condiciones inhumanas, se les mantiene sin posibilidad de acceso a agua, a salud, a educación, y por tanto, esa rabia contenida se convierte a la cárcel, por tanto, en un lugar criminógeno, en un lugar donde se aprende delincuencia, en un lugar donde las personas están encerradas con otras que han tenido una carrera criminal bastante larga, una carrera criminal que ha producido daños a la sociedad y, por tanto, tiene esa potencialidad de convertir en delincuentes a las personas que son encerradas allí. Ese tiene que ser el punto de análisis, de reflexión con relación a la política penitenciaria. Y ese círculo nunca se extiende, nunca se acaba. Y nunca se acaba porque la gente sigue apostando y el gobierno sigue apostando a la mano dura, al encierro, como si fuese que esto nos va a llevar a la solución de los problemas de violencia e inseguridad que tenemos, Héctor. Totalmente de acuerdo. Bueno, y entonces, este es el problema. Tenemos las consecuencias del problema. ¿Qué hacer a partir de ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Y lo mínimo que tendríamos que hacer es la famosa división de condenados y procesados. Separar a los condenados de las personas que están procesadas y una revolución para el sistema. ¿Pero cómo se dice los condenados son 2 y los sospechados o procesados tendría son 20? Tendría que haber cárceles para personas condenadas, como se quiso hacer en la cárcel aquí que está al lado de Tacumbú, que solamente sean de personas condenadas, porque la psicología de la persona condenada es distinta, la actitud de la persona condenada es distinta, sabe cuánto tiempo se va a quedar, puede seguir una carrera, puede seguir una profesión, algún oficio, y la persona que está procesada es más transitoria, necesita otro tipo de acompañamiento y otro tipo de contención. Esta sería una medida revolucionaria. Por otro lado, otra de las pequeñas medidas, sin ningún tipo de gasto, que podríamos hacer es separar los distintos tipos de personas procesadas. Es decir, los delincuentes sexuales por un lado, los delincuentes contra la propiedad por otro lado, las personas investigadas por hechos punibles de cuello blanco por otro lado. Es decir, no mezclar a todas las personas sin ningún tipo de discriminación, porque esto produce elementos que llevan a las personas a pensar o a adquirir disvalores que fortalecen o inician una carrera delictiva a partir de ese primer contacto. Es una bomba de tiempo, en cualquier momento algo grave puede llegar. Y ahora con lo que tenemos, con la presencia cada vez más fuerte del PSC, del Comando Vermelho, el PSC está bautizando a sus miembros, a sus compañeros en distintas cárceles, en 8 cárceles del país. O sea, cuando este crimen organizado tome como negocio a las cárceles paraguayas, no solamente va a tener efecto dentro de la población, sino que fuera de la población. Se han documentado casos en los cuales los parientes de las personas presas tienen que contribuir mensual o diariamente con el PSC o grupos similares, de tal manera que tengan cierta garantía de que sus familiares no sufran represalias dentro de la prisión. O sea, todo este tipo de cosas y de problemas se nos avecina si es que no tenemos un plan de solución, de desarticular toda esta red enmarañada tan compleja que hoy representa el encierro en el sistema penal paraguayo. Y hablando de esta particularidad, de lo general, vamos a ir a un caso en particular, pero siempre con el doctor Juan Martens. Le vamos a mostrar imágenes y vamos a hablarle de un caso en particular que tiene que ver con una comunidad menonita. Vamos a la vuelta al corte, vamos a hablar de eso. Hablando de este tema, les vamos a contar con el doctor Juan Martens de una causa que tiene que ver con una comunidad menonita y un caso de homicidio en donde una persona hoy día está con una prisión preventiva en base a un testimonio que al parecer no es tan claro. Doctor Juan Martens, por este tema, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de varias cosas, pero en particular de la influencia que ejerce, por ejemplo, corporaciones como una cooperativa, en este caso de la comunidad menonita Filadelfia en particular, en donde el 19 de febrero del año 2018 fue encontrado muerto en su habitación
una persona, Dieter Federau Candia. Estamos pasando imágenes de él. Sí, justamente con su amigo, que hoy, 6 meses después, fue detenido y guarda prisión preventiva. Justamente este abuso que decíamos sin ningún tipo de fundamentación, el fiscal Juan Manuel Ledesma pidió y el juez otorgó esta prisión preventiva. Pero ¿dónde está lo llamativo del caso, Héctor, ¿no? Dieter Federau Candia es encontrado muerto justamente por este amigo, Fabio Santa Cruz, en la mañana del 19 de febrero del 2018, con 2 disparos de arma de fuego, y se encuentra 50 millones de guaraníes en efectivo debajo de su almohada. Cosas así que llaman la atención, ¿no? Él, en el transcurso de la investigación, se van encontrando elementos que guardan relación con la conducta de la persona que lastimosamente fue asesinada, ¿no? Que ponen en riesgo y en juego la moral, la rígida moral y la costumbre de esta comunidad. ¿Qué comunidad es? Es Filadelfia, Filadelfia. es Filadelfia, en el Chaco, que ponen en riesgo, que tienen que ver con su vida personal, que no viene al caso comentar, pero que guarda relación con la investigación y es lo que se tiene que tener en cuenta. A raíz de estas conductas que él realizaba de manera pública y que no gustaba a varios miembros de la comunidad, la persona, su esposa, otra menonita, le pide el divorcio. A Dieter. A Dieter Sí. le pide la exclusión de hogar. Y aquí aparece también un elemento llamativo. ¿Quién es el abogado de la esposa de Dieter? Es el exfiscal Pablo Duarte, que en el año 2008 él fue filmado recibiendo coima para liberar un camión o algo así que tenía, que luego admitió la causa para no ir preso y tuvo una salida alternativa, y que empieza a darse y a enterarse en toda esta comunidad de que buscaba alejarle a Dieter de su esposa efectivamente, y estaba en juego también un negocio que tenía en este caso con Fabio Santa Cruz, el socio comercial y amigo de hace 20 años, como se ven en las imágenes de Dieter Federau, porque ellos son de Itacurú del Rosario, en el departamento de San Pedro, ¿no? Entonces, 6 meses después, sin que haya habido durante estos 6 meses... Ahí están las imágenes, son imágenes de gente... Sí, o sea, el que se le ve con la barba es Dieter Federau, hace 16 años en la casa de Fabio Santa Cruz, compartiendo, allí se le ve también a Dieter con Fabio. Fabio es el que saca la foto selfie, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que llama la atención nuevamente allí? Es que ellos vivían y tenían un negocio juntos, eran compañeros dueños de un taller y de una rectificadora también, sí, tengo entendido, ¿no? Sí. Entonces, lo que nos llama la atención en todo este caso es de que por presiones de distintas comunidades y aparentemente también de la cooperativa de la colonia Filadelfia, ¿no? El fiscal Juan Manuel Ledesma, quien no quería dar acceso al expediente y a los actos investigativos, encuentra, entre comillas, a un exconvicto que tiene 4 entradas en prisión, que dice que escuchó y que sabe que Fabio Santa Cruz estaría interesado en la muerte de su amigo y socio comercial Dieter. Con ese testimonio, que supuestamente él escuchó, que él contactó a alguien que le iba a matar a Dieter, el fiscal ordena la detención y el juez la prisión, y en este momento Fabio Santa Cruz está en prisión preventiva desde agosto. Entonces, han pasado desde la muerte, que fue en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 6 meses, no se ha encontrado absolutamente nada, hasta que cuando estaba por cumplirse 6 meses, aparece Ramón Ceballos, un ex convicto, adicto aparentemente a ciertas sustancias, que él mismo dice, ¿no? Que dice, yo escuché que Fabio estaba interesado en la muerte de Dieter. ¿Pero cómo escuchó? ¿Qué elemento de prueba hay? Y justamente a eso quería, la liviandad con que hoy, lo que decíamos anteriormente, se aplica la prisión preventiva, la liviandad con que hoy jueces y fiscales, por presiones mediáticas o de corporaciones, van endilgándole a la gente, etiquetando a la gente como presuntos delincuentes sin tener una causa justificada. No hay arma homicida, no hay una persona que dijo yo le maté o yo conozco a quien le mató a esta persona, ¿no? Sino que es un dicho del dicho
que fundamenta y construye Pero a ¿de un quién delincuente. escuchó este testigo? Este testigo, Ramón Ceballos, quien habría escuchado, aparentemente, según su relato, que estaba bajo los efectos del alcohol, estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Ahora vamos a determinar exactamente si él ingería cocaína, crack, marihuana, qué exactamente él estaba ingiriendo. Dice, yo estoy en conocimiento que el señor Fabio Santa Cruz estaba interesado en la muerte de su amigo de toda la vida, como se ve en la foto. ¿Fabio Santa Cruz le dijo, le quiero matar a este, o no lo conocía este testigo Fabio Santa Cruz? No, él le conocía a Fabio Santa Cruz porque tenían relaciones comerciales también, ¿no? Entonces, se construye aparentemente la legitimidad de contratador o conocedor de sicario, como él estuvo en prisión en varias ocasiones, y con ese argumento, sin contrastación, el fiscal Juan Manuel Ledesma, que previamente no quiso permitir el acceso a los distintos... Son todos amigos ahí. Son todos amigos de toda la vida. Además, el señor Dieter estaba con un cuadro depresivo. El señor Santa Cruz se había mudado con Dieter porque tenía cuestiones que se quería quitar la vida por el problema que tenía con su esposa y tal. O sea, en ese contexto se da esta situación y el único investigado hasta el momento es el señor Fabio Santa Cruz. Y lo llamativo es que en la colonia menonita se le investigue solamente, este es el punto, al paraguayo. No se le investiga a otras personas que tal vez estarían interesadas en la muerte de este señor Dieter porque son menonitas, ¿no? Ese es un punto central que nos tiene que llamar la atención y ojalá las autoridades en general de superintendencia, del Poder Judicial y del Ministerio Público averigüen y vean qué está pasando en esta república aparte, donde hay una policía aparentemente paralela que realiza investigaciones, que tiene tecnología, donde hemos recogido testimonios de donde la cooperativa le paga el alquiler a fiscales, le paga el alquiler a jueces. Si esto fuese verdad, realmente sería preocupante. Y una pregunta que nos hacían algunos operadores de justicia, que evidentemente nos pidieron no revelar su nombre, dice, ¿ustedes vieron algún menonita preso de Filadelfia? Aquí todo se soluciona y pregunten de dónde retiran para su supermercado o dónde se quedan los fiscales y jueces que vienen de otro lado. Entonces, esta influencia del sistema de justicia que es realizada por esta corporación es realmente preocupante y ojalá que el paraguayo aquí no se convierta en un chivo expiatorio. Esa es la preocupación que se tiene, que Fabio Santa Cruz, por ser paraguayo, no se convierta en un chivo expiatorio y sea la manera fácil de cerrar un homicidio, evidentemente que conmocionó y por la circunstancia en que se dio es preocupante que haya ocurrido en esa comunidad, pero se debe descubrir quién es el que le mató, por qué estaban interesados en matarle, y no es por nada, pero la dinámica de ese homicidio exige que se sepa y se conozca que su conducta y su actuación iba en contra de esta moral tan rígida, tan conservadora que se aplica en esa comunidad aún, y por tanto habían varias personas, esposos, esposas, que tal vez estaban interesados en que él deje de hacer este tipo de cosas. Que tengan la intención o la acción de matarlo es una cuestión que el Ministerio Público ojalá nos diga, pero nos diga con certeza, nos diga con prueba, y de esta manera impidamos que una persona que no cometió delito vaya en prisión o continúe en prisión, o que se cierre un caso solo para satisfacer a determinados sectores, Héctor. Entonces, hay que analizar este caso en particular en un contexto mucho más general, de manera a ver que nuestro sistema de justicia necesita reinventarse, necesita sanearse, necesita ser independiente, el Ministerio Público necesita ser objetivo, necesita buscar pruebas a favor, en contra, cargo y descargo, es representante de la sociedad y por tanto nos tiene que representar a todos y todas y no solamente a un sector que por ser de un linaje o de una cultura o de una sangre diferente tenga más privilegio que otros. Pero es grave lo que estamos hablando de un Estado dentro de otro Estado. Un Estado dentro de otro Estado y ojalá esto no continúe así, Héctor, porque de lo contrario allí muere. Cruzando esa frontera, entrando en el territorio de las colonias y las cooperativas, la ley paraguaya se quedaría en segundo plano y regiría como una pirámide paralela en donde quienes mandan son los de las cooperativas. Y eso es una cuestión preocupante. Una pirámide de Kelsen donde arriba no estén los tratados internacionales, sino el estatuto de la cooperativa o el interés de la cooperativa. O sea, esa es la sospecha que se tiene y por tanto, ojalá
que no sea ¿Usted no verdad. pidió revisión? ¿No se pidió revisión de la medida? O sea, claro que se pidió la revisión de la medida, se resolvió 24 horas, como esto es una cuestión así muy llamativa también que se haya resuelto en 24 horas. Y lo más llamativo es que el fiscal Juan Manuel Ledesma tiene un celo especial en no mostrar las actuaciones dentro del expediente, y esto tendría por lo menos elementos para sospechar existen. ¿Cómo si el expediente es público para las partes? Tendría que ser público, ¿no? Es público para las partes. Es público para las partes, tendría que serlo, así lo dice el Código Procesal Penal de manera clara, pero el argumento que suele usar para no mostrar es que está en despacho del señor fiscal y el fiscal en este momento no está. Entonces, como realiza constantes intervenciones todo el tiempo, es muy difícil acceder en ocasiones a las documentaciones, a las testificales, y por tanto necesitamos que el sistema de justicia dé garantías de protección, dé garantías de seguridad, y por sobre todo, una persona comerciante, exitosa, trabajadora desde hace mucho tiempo, Fabio Santa Cruz, hoy preso por la muerte de su amigo Dieter Federao Candia, nacidos y criados en Itacurubí del Rosario, que luego se mudaron a Filadelfia, no pague, no sea el chivo expiatorio de un homicidio que necesita ser esclarecido. ¿Se hizo el trabajo científico para ver? Muy poco trabajo científico, lo que te Pericia, decía. peritaje, tipo de arma, extracción de las balas. Es que extracción de la bala sí, pero no hay armas, no hay arma, o sea, no hay arma, no hay persona quien haya disparado. En este momento la defensa sí está pidiendo pericia psiquiátrica de esta persona que habló, tipo de sustancias que consume, pero en realidad el Ministerio Público tiene un testimonio y con eso quiere cerrar el caso, y eso es preocupante. Pero el testimonio es endeble. Muy endeble y de un testigo poco creíble. Doctor Juan Martés, muchísimas gracias por su participación doble A vos. en el día de hoy en el programa Causa Justa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, realmente ha sido un placer, y ojalá que en este caso, en las colonias menonitas, rija la ley paraguaya. Les recuerdo a todo el mundo, la ley paraguaya rige en todo el territorio paraguayo, en los más de 400.000 kilómetros cuadrados que tiene la República del Paraguay. Por favor, métanse eso en la cabeza. Gracias. El domingo que viene nos encontramos otra vez.